Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para el esmaltado voy a estar utilizando este color morado que es bastante oscuro y que me gusta muchísimo. Con este color voy a esmaltar todas mis uñas. Luego no voy a aplicar laca mate sobre la uña como hago generalmente para trabajar con las pinturas acrílicas, porque el diseño es súper sencillo, son trazos muy simples y no es necesario. Además, este esmalte no seca con demasiado brillo, más bien queda un poco opaco, aunque no es de acabado mate, entonces no creo que sea necesario hacerlo. Ya voy a comenzar con la decoración, y lo primero que voy a hacer es utilizar pintura acrílica en color blanco para hacer una pequeña flor. Con un puntero hago mis pétalos, en total son 6 puntos, y luego con un pincel para detalles voy a llevar la pintura hacia el centro, dándole la forma deseada a cada uno, más o menos como una forma de lágrima o de gota. Quiero comentarles algo sumamente importante, y es que han tomado las fotos que yo he compartido en mis redes sociales y las han puesto en Facebook, o por lo menos allí es donde yo lo he visto, para anunciar un curso que yo no estoy dando, es simplemente para obtener visitas en una web. Y yo les pido de favor que si ven algo así y no soy yo la que lo estoy compartiendo o en alguna de mis redes sociales, por favor etiquétenme y comenten que realmente esas fotos son de nuestro canal de YouTube Princesas Nail Art, y que aquí pueden encontrar los tutoriales completamente gratuitos y de cada uno de esos diseños. Por favor, se los agradecería. Yo ya he hecho algunas denuncias y han tenido que retirarlos, pero lo comparten una y otra vez. Ahora voy a cargar un pincel plano con pinturas acrílicas en dos tonos de verde. Uno es en un tono de verde claro que se llama Margarita, y otro es en un tono más oscuro que se llama verde hoja. Con estos dos colores voy a cargar mi pincel, uno en cada extremo, y luego lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación. Además, el objetivo de este paso es que se maticen los dos colores y además se eliminen los excesos de producto. Con pinceladas en forma de abanico voy a hacer 2 hojas en total por encima de la flor, aproximadamente en el centro o lo más centrado posible. Recuerda que puedes repasar las pinceladas todas las veces que sea necesario hasta que tengan la forma y también hasta que los colores tengan la intensidad que deseamos. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme como aparece siempre aquí en una esquinita del video, o también en la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas. Por si les causa duda, los esmaltes que voy a utilizar hoy, que de hecho estoy utilizando, son esmaltes tradicionales, y luego la decoración completa va a ser con pinturas acrílicas. Ahora, con un puntero más grande y pintura acrílica en color orquídea o color lila, vamos a hacer 3 puntos en total, o 3 círculos, uno a cada lado de la flor, que va a estar más o menos
entre la flor y también las hojas, y luego por encima de las hojas y entre ellas al mismo tiempo va a haber un tercer punto o círculo. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Ahora con pintura acrílica en color blanco y un pincel para detalles voy a hacer dos arcos o dos líneas que van a conectar cada uno de los círculos que hicimos. En total vamos a hacer dos líneas iguales, una a cada lado. Con un pincel para detalles de 7 milímetros voy a hacer dos líneas más o dos arcos más en cada una de las líneas que hice anteriormente. No se olviden de compartir este video porque es algo que me ayuda muchísimo y que realmente no toma nada de tiempo, no cuesta absolutamente nada y que de corazón yo se los agradezco. Con un punzón y la misma pintura blanca con la que estamos trabajando voy a hacer en el centro de cada uno de estos espacios que quedaron un punto y luego entre cada uno de ellos, pero sin tocar las líneas. Cuando digo que sin tocar las líneas me refiero específicamente a los puntos que voy a hacer por afuera. Con pintura acrílica en color morado y un pincel para detalles de 7 milímetros voy a hacer dentro de cada uno de los círculos en color lila una espiral para formar 3 rosas. Es súper interesante porque a veces me doy cuenta de que hay preguntas que en una misma semana o en pocos días se repiten en diferentes videos de diferentes personas, y una de ellas, y me llamó mucho la atención, es que me preguntaban cómo se quita luego de la uña la pintura acrílica, y es muy sencillo, no afecta para nada porque simplemente con tu removedor de esmalte o con la acetona, cuando vayas a retirar tu esmaltado, pues se va completamente la pintura acrílica con muchísima facilidad. Si las espirales no te quedan perfectas, no te preocupes, con la misma pintura acrílica lila y el pincel puedes rectificarlo o arreglarlo, y luego cualquier detalle lo puedes perfeccionar poco a poco. Voy a aplicar brillo de acabado en el centro de la flor y también por encima de las dos hojas, y voy a aplicar con una punta de cera dos piedrecitas, una más grande para el centro de la flor y una más pequeña por encima. Estas piedrecitas son de imitación y son en color bronce. Aún no he terminado porque me faltaba hacer un poco de delineado o añadir algunas líneas en las hojas por dentro con un pincel para detalles y pintura acrílica en color marrón. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. La pintura acrílica, en el caso de que te cueste un poco quitársela a los pinceles, porque dependiendo de donde vivas o si hay mucho aire en la zona donde tú trabajas, puede que se sequen los pinceles un poco antes de que tú termines de trabajar o que no te dé tiempo porque endurecen rápido las cerdas. No te preocupes, que esto lo puedes retirar fácilmente con un poco de alcohol y los pinceles quedan como nuevos. Recuerden que si van limpiando los pinceles con agua, a medida de que van trabajando, luego te va a resultar más sencillo limpiarlos o hacerle una limpieza más profunda, porque la pintura acrílica es soluble o se disuelve en agua antes de secar. Una vez que seca se vuelve resistente a ella, pero con alcohol se retira.
Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.